¿cuáles son esos potenciales antecedentes que podemos encontrar de acuerdo a distintas variables identificadas a partir de las temáticas que nosotros tenemos? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la temática medios de difusión, yo siempre parto con eso porque casi la gran mayoría tiene esa misma temática. Entonces, si nosotros tenemos medios de difusión, a partir de los hallazgos que encontramos, nosotros podemos identificar las variables más importantes que tengan relación con medios de difusión. Por ejemplo, ustedes recién me mostraron ahí algunos hallazgos bastante interesantes, podríamos tomarlos como ejemplo. Ya, visibilidad de los proyectos, por ejemplo. Ya, visibilidad de los proyectos. Nuestra temática, ¿no es cierto? El nombre es visibilidad de proyectos. Por ejemplo, esta es nuestra temática. ¿Cuáles pueden ser las variables? Tú dijiste las tenés súper pauteadas. Me pusiste ahí accesibilidad a la información o poca accesibilidad a la información. La primera. Poca, claro, dice información es poco accesible. La información poco accesible. Después la que sigue, además abajo. ¿De qué? ¿En base a la en la misma, en visibilidad de proyectos. Dice dependencia de ferias y... A ver, depende de ferias, amigos o carteles, como la difusión para los proyectos. A ver. Porque eso no como la información, no depende de ferias, amigos o carteles. No, eso no más. Información poco accesible. Esa es mi variable. Claro. Porque esa es nuestra problemática, por información poco accesible. Otra variable puede decir espacio poco claro y formal. ¿Ya? La otra dice usa más biblioteca, casino, pasillo. Estas son las zonas más transitadas. Claro. Las zonas más transitadas podríamos especificar tránsito por biblioteca, casino, o puntos transitables de los estudiantes. Ajá. O flujos. Bueno, podríamos poner flujo de tránsito. Sí. Más recurrente, voy a poner eso. Otra variable, me dijiste participación de ferias. Ajá. La voy a poner etcétera. Listo. Ahí encontré dentro de la temática visibilidad de proyecto, en esa matriz de hallazgos que ustedes donde levantan la información que tienen del usuario y del experto, ¿cierto? Logramos establecer que estas pueden ser nuestras variables problemas que tenemos en esa temática. Primero, que es una información poco accesible, ¿cierto? Que el flujo, ¿cuál es el flujo de tránsito más recurrente? Y participación en ferias, etc. Ya, esas van a ser nuestras variables. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tratar de encontrar es en qué institución o en qué lugar nosotros tenemos, ¿cierto? Esa empresa, esa institución o ese servicio que nosotros buscamos en internet, vamos a tratar de solucionar esto. ¿Dónde está eso? Entonces yo siempre sugiero que busquemos dentro de las mismas instituciones, en este caso de orden superior, porque lo que estamos nosotros tratando de resolver es cómo, ¿cierto?, la visibilidad de los proyectos tecnológicos desarrollados en sede INACAP. Entonces tenemos que tratar de ver cómo lo resuelven en otra institución el tema de la visibilización de los proyectos que se realizan en la colaboración de los estudiantes. ¿Cómo podemos resolver? ¿Cómo podemos ver eso? Entonces, frente a eso, vamos a ver entonces la temática visibilidad de los proyectos que conforman con estas variables. Entonces, la imagen tiene que ir de acuerdo, ¿cierto?, a la visibilidad de proyecto. Usted entra en la institución y busca, ¿cierto?, por ejemplo, ya, esta es de la Universidad de Chile. Entonces, en la Universidad de Chile
usted se dio cuenta que en la plataforma y de acuerdo a la descripción que tiene la Universidad de Chile y sobre a lo mejor la información que presenta de la visibilidad de proyectos tecnológicos en esa institución, ellos tienen cierto, no sé, en la página que usted buscó, aparece una imagen donde están promocionando, en donde usted se alcanza a cubrir la visibilidad de proyectos y donde necesariamente estos puntos están siendo abordados en esa institución, ¿ya? Por lo tanto, usted describe cómo es el proceso, cómo lo aborda esta institución, estos puntos, y después identifica cuáles son esos aspectos resueltos y cuáles son esos aspectos por resolver, que a lo mejor esta misma institución no lo tiene. Entonces, de esa manera nos va a permitir poder establecer, ¿cierto?, qué es lo que ahora hay, qué es lo que existe en otros lugares, ¿ya? No solamente porque nosotros nos estamos enfocando en lo que aquí tenemos, pero nosotros tenemos que también hacer un levantamiento de qué es lo que ya está funcionando en otros lugares. Como un benchmarking. Como un benchmarking. Más que nada es hacer como un feedback o una comparación en base a lo Exacto, para luego, posteriormente a esta ficha, hacer cuadros comparativos. ¿Ya? Ahora, esta ficha de antecedentes puede permitirme varias cosas también, porque ¿cuántas temáticas tenemos nosotros? 5. Tenemos 5. Y puede ser que esa institución no solamente me abarque la visibilidad de proyectos, sino que también algunas de las otras temáticas que nosotros tenemos como parte de nuestro proceso de levantamiento de necesidad. Nómbreme otra temática. Otra temática. A ver, Nómbreme otra temática. condiciones sostenibles y gestión. No, Condiciones. Sostenibilidad. Sostenibilidad. Pero ¿cómo es? Condiciones de... Condiciones de sostenibilidad. Sostenibilidad. ¿Ya? Y gestión. Ya, y gestión. ¿Y cuáles son las respuestas que tú lograste establecer ahí? Los proyectos se financian principalmente con recursos propios de estudiantes y apoyos ocasionales de terceros. Esa es mi variable, ¿no? Financiamiento de proyectos. Claro. ¿Cuál es mi otra variable? ¿Cómo se llama? Búsqueda de apoyo empresarial. La búsqueda de apoyo empresarial es limitada. Apoyo estratégico en el medio. Claro. Podría ser. También puede ser. ¿Ya? También se identifican que pocos proyectos se llevan a cabo una vez siendo egresados después de INACAP, por ejemplo. Es como la poca continuidad de proyectos. ¿Cómo qué? Poca continuidad de proyectos. Ya. Ya, fíjate ahora, visibilidad de proyecto con condiciones de sostenibilidad. ¿Pegarían estas dos para buscar en esta misma institución? Sí. Al menos pega, ¿cierto? Pega, porque por un lado habla de la visibilidad de los proyectos y otro lado habla sobre la gestión y las condiciones de sostenibilidad, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, a lo mejor esta institución podría también tener los aspectos resueltos con respecto a esta variable, sí. Y a lo mejor tenemos la tercera y cuarta y quinta dentro de esta misma institución donde también tiene ciertos aspectos resueltos con respecto a cada una de esas variables que nosotros logramos identificar. ¿Ya? Entonces, lo importante es de que nosotros podamos ser capaces, ¿cierto?, de encontrar distintas instituciones que nos presenten distintos antecedentes frente a las variables que nosotros obtuvimos de las distintas temáticas que tenemos para nuestra, dígame. Duda, en el cuadro donde sale imagen, yo solamente, o sea, lo ideal es tomar por cada temática que tenga una institución la cual ya tenga estas variables resueltas. Exacto, porque yo al principio lo había hecho solamente para visibilidad de proyectos, Claro. pero el ejemplo trata de buscar que la misma institución abarque más de una de las variables que nosotros estamos presentando. Claro, o sea, yo pongamos, podría presentar un ejemplo en esta matriz, así trabajo con la Universidad de Chile, por decir.
que resuelva quizás todas las temáticas, quizás hacer un análisis en profundidad, abarcando cada una de esas temáticas. Ahora, lo ideal es que como después tenemos que hacer un cuadro comparativo, tenemos que tener más de una ficha de antecedentes. Ya. Porque la idea es compararlo, pero ¿con quién lo voy a comparar si estoy buscando solo uno? ¿Mínimo cuánto? Por lo menos dos. Ya, perfecto. Dos ¿Ya? instituciones. Claro, por lo menos dos que me aporten para poder generar esta comparación de cómo lo aborda cada uno. Y por eso que yo dije institución, puede ser una empresa que no tenga relación con nuestro rubro, pero que tenga relación con las variables que nosotros acabamos de identificar. Eso es lo importante, por eso es que es importante tener súper claro cuáles son mis temáticas. Aparte de tener claras las temáticas, es importante poder definir cuáles pueden ser mis variables que dentro de lo que ustedes levantaron dentro de los hallazgos hayan sido identificadas a partir de ahí, de ese levantamiento, porque es ahí donde está el problema. Recuerden que ustedes cuando hicieron la entrevista no solamente abordaron la entrevista con el usuario, en donde él le puede decir cuál es la problemática, la necesidad, sino que también hicieron la entrevista con el experto, donde le dicen lo que hay y cuál es la problemática de por qué no hay un acceso directo. Porque el experto le pudo haber dicho, no, nosotros contamos con esto, con un montón de medios de difusión o canales de difusión, pero no son utilizados. ¿Por qué? Porque el estudiante no se interesa, porque el estudiante, en definitiva, nosotros nos encontramos con estudiantes que solo manejan algunas redes sociales, pero no definitivamente son tecnológicos. Eso no significa que sean tecnológicos. De hecho, hay una brecha muy grande en el manejo de la tecnología que no tiene relación con las redes sociales. Cuéntame. Igual en el análisis de las encuestas, igual hablaba, o en base a una valoración fueron los profesores o expertos, igual habían muchas respuestas que coincidían mucho con los estudiantes. Con los estudiantes, claro. La poca visibilidad, Es que por eso es importante el análisis que ustedes hacen en la descripción. Entonces, si en la descripción, por eso yo te dije a usted, únalo. No me lo deje separado en la descripción, porque ahí usted junta lo que dice el usuario y lo que dice el experto y se va a dar cuenta al tiro cuál es la problemática en sí. Por un lado, lo que el usuario percibe y por otro lado, lo que el experto le está diciendo que hay, pero que ahí no hay una accesibilidad. Porque el experto le puede haber dicho, no, están todos estos medios, pero ¿qué ocupa el usuario, el estudiante? Dos nomás. Y el resto lo pasa por alto, no tiene conocimiento de que existen. Pero ya ahí, ¿qué problema hay? Bueno, hay un problema, a lo mejor de información, de comunicación. Claramente existen distintos medios, pero claramente los medios no son directos para que el estudiante los ocupe. Hay un problema. Entonces, por eso es importante poder hacer esa descripción utilizando estas dos apreciaciones que tenemos del usuario y del experto, para que de ahí podamos sacar las distintas variables que vienen de esa temática. Y si la institución, la empresa, el rubro, que a lo mejor no tiene nada que ver con la institución, pero que tiene estas temáticas, usted la puede ocupar. La puede ocupar. Y esas mismas, en la unidad 2, también las va a poder ocupar en la ficha de referentes. Puede trabajar la misma. Porque lo más probable es que usted encuentre que las soluciones o los aspectos resueltos que tiene, aquí lo podríamos replicar. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fichas de estas va a tener que hacer? Por lo menos 2 que me cubran cada una de las temáticas que yo tengo planteadas. Por eso aquí va el nombre de la temática. Como esta ficha me va a cubrir 2 o 3, a lo mejor me cubre solo una. Pero si me cubre 2 o 3 o 4 o las 5, mejor todavía, porque tengo menos trabajo que hacer. Tendré que buscar otra ficha que cubra con lo mismo. Pero si solo me cubre una, yo tengo que buscar otra empresa que también me cubra la misma y que también me cubra las otras. Y así buscar otra ficha que también me cubra las otras. Entonces, la idea es que usted pueda comparar después en cada una de las temáticas que usted tiene presentadas. Entonces, si yo tengo 5 temáticas, la idea es que si encontramos 2 instituciones que me las abarquen todas, fantástico. Pero si encuentro solo que me cubre una, voy a tener que buscar más información. Una vez que yo tengo realizada esta ficha de antecedentes, ¿cierto? Voy a tener que hacer la matriz de antecedentes. Y aquí es donde nosotros
específicamente, ¿cierto?, abordamos este cuadro comparativo. Entonces, por ejemplo, el caso 1, ya el caso 1 es la información poco accesible más, ¿cierto?, el flujo que viene de la temática 1, entonces yo lo voy a poner por temática, no por variable, porque si no tendría que hacer un sinfín de variables para el lado, porque tengo muchas. Entonces lo vamos a hacer donde dice variable, usted no me va a poner las variables que encontró por cada una de las temáticas, sino que me las va a poner por temática, porque si yo pongo por variable, esto se me va a llenar y me va a faltar hoja. Entonces lo vamos a hacer por temática. Entonces aquí usted en vez de poner variable va a poner temática, ¿cierto? Y va a poner la que corresponde, visibilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las variables que están dentro de visibilidad? Las que encontramos dentro, ¿cierto?, de la matriz de categorización de los hallazgos, en esa descripción que encontramos estas tres. Ya sabemos que son esas tres. ¿Pero qué caso la resuelve? Ah, la Universidad de Chile resuelve estas temáticas. Y por ejemplo, no sé, por la U de Santiago, estoy inventando, no es algo que sea así real, también me cubre todas, súper. Entonces ahí yo puedo ir comparando, porque lo que tiene una y lo que tiene la otra. ¿Y para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? Para que yo pueda ser capaz ahora de poder definir para la próxima unidad, ¿cierto?, cuáles son. Primero, en esta, para redefinir nuestro desafío, porque ya vamos a tener antecedentes de dónde podemos, cómo vamos a abordar cada una de estas temáticas. Donde tenemos mayores aspectos resueltos para poder nosotros mejorar lo que nosotros como institución tenemos, nuestro problema de aquí, y para poder generar una redefinición del desafío que me permita, ¿cierto?, acotar el alcance de nuestro desafío y acotar simplemente, ¿cierto?, hacia dónde estoy apuntando en la transformación que yo quiero generar. Porque el desafío que dice, ¿cómo podemos diseñar e implementar un espacio de difusión, ¿cierto?, que visibilice los proyectos y tecnologías desarrolladas en sede, etcétera, 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 ¿cierto? Así dice el desafío. Ya, entonces, con esta información, ya sabemos dónde está el queso, primero, porque ya lo averiguamos en la matriz de hallazgo, y segundo, pero ahora sí sabemos que existen otras instituciones donde ya lo tienen resuelto. ¿Y cómo lo tienen resuelto? Estos son los aspectos que están resueltos. Yo aquí copio los aspectos resueltos. Entonces aquí coloco los aspectos resueltos que están de la Universidad de Chile, que tienen relación con cuál temática, con la visibilidad de los proyectos. Pero la Universidad de Chile también tiene resuelto las condiciones de sostenibilidad y gestión. Escribo aquí los aspectos resueltos. Pero la Universidad de Santiago también tiene aspectos resueltos, ¿cierto?, en la temática visibilidad, y aquí también tiene aspectos resueltos, pero además tienen esta otra temática y tienen esta otra temática que es importante, ¿cierto? Y aquí ya puedo comparar. Acá tengo esto, acá tengo esto. O sea, en la visibilidad de proyectos, ¿cierto?, que en esa temática que ustedes tienen, en visibilidad de proyectos, estos dos aspectos que ellos tienen resueltos me permitiría poder gestionar en la segunda unidad una propuesta de solución para esa temática. O sea, yo acá simplemente hago el vaciado de todo lo que ellos tienen resuelto en base a las temáticas. A esa temática. En base a la a esas variables que ustedes identificaron que están. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso me va a permitir ya ahora, de acuerdo a lo que ya existe, y así me es más fácil poder identificar lo que yo voy a poder hacer posteriormente. Ya tengo una idea de lo que yo voy a abordar o una idea de cómo lo voy a abordar, porque ya está. Ya encontré antecedentes sobre eso. Entonces, así voy a poder estar en condiciones de acotar mi desafío. Ya no lo dejo tan amplio. A lo mejor no lo voy a poder si yo dejo un espacio de difusión, ¿cierto? Porque el espacio dice visibilizar un espacio de difusión. Ya, lo voy a acotar. Bueno, voy a implementar un espacio o voy a crear un espacio en donde los proyectos que se desarrollen cumplan con sostenibilidad y gestión, pero a lo mejor no con manejo de residuos, porque no es algo
que yo tenga resuelto de acuerdo a los antecedentes que encontré. No, po, pero que tenga tecnología, que a lo mejor sí sea solo para los estudiantes de logística o que sea solo para todos los estudiantes de INACAP, ¿ya? Porque recuerden que ahí dice para poder, ¿cierto?, con la colaboración de la comunidad. Entonces ahí es súper amplio, porque cuando hablamos de comunidad hablamos de todas las áreas involucradas, de todas las áreas académicas que existen, ¿cierto?, más el entorno. Recuerden que también, pero entonces no lo queremos hacer con el entorno, queremos aquí, cosa que el estudiante de aquí es el que tenga este beneficio. Entonces ahí lo vamos acotando, vamos dejando que el alcance que tenga el desafío sea más chico. Y eso me va a permitir poder, a partir de esto, me permite hacerlo. Porque aquí ya voy a conocer cuáles son los posibles aspectos que ya están resueltos en otras instituciones y cómo los puedo abordar yo para implementarlo acá. Para la segunda unidad poder crear una solución. Dígame. O sea, nosotros tenemos que, por decirlo, ver los casos, que como vimos todos los casos que hicimos en la entrevista, y luego eso, ver qué variables nos sirven y qué variables no. Exacto. ¿Qué variables de cada una de las temáticas que tú encontraste cuando lo analizaste con las respuestas que te dieron de la entrevista? Ver cuáles son las variables más importantes que se abordaron en las respuestas del usuario y del experto para poder identificarlas, ¿cierto?, en estas fichas de antecedentes y poder buscar qué soluciones hay ya para esas variables. Por ejemplo, el ejemplo que aparece en la plataforma dice: ¿cómo me puedo desplazar de un primer a un segundo piso? ¿Cómo me puedo desplazar de un primer a un segundo piso? Subiendo. ¿Cómo? Caminando por la escalera. Ascensor. ¿Qué más? Escalera. Escalera. ¿Y qué tipos de escalera? Mecánica y tradicionales. Tradicional. No tenemos mecánica. Pero estoy hablando en general. Tenemos, ¿cierto?, ascensor, escalera tradicional y escalera mecánica. ¿Cuál era nuestra variable? ¿Cómo me desplazo de un primer a un segundo piso? ¿Cierto? ¿Y cuáles son mis antecedentes? ¿O cuáles son esos antecedentes que tengo para poder solucionar esa variable? La escalera, el ascensor y la escalera mecánica, esa que se sube. Eso estaba en una PPT. Sí, pero si está aquí, pues. Si ¿También está acá? No, sí, pero en una de las buscar. primeras, en Innovación 1 parece, o 2. Pero si están todas. Están todas. No es que esté solo en una, porque las fichas son las mismas. Eso, ¿Ves? sí. Ahí está la solución. ¿Ves? La variable es una escalera. La escalera o la variable son que automática, que disminuye el esfuerzo físico, fácil de usar, alta capacidad de carga. Listo, descripción. ¿Cómo es el funcionamiento de esa escalera? Entonces la idea es que usted, con esta variable que tiene aquí encontrada de su temática, usted pueda describir cómo funciona esto, ¿cierto? Y poder generar cuáles son esos aspectos resueltos que tiene esa variable en esa institución. En este caso es una escalera, ¿no? Entonces por eso es que se hace, es súper burdo porque no tiene nada que ver en realidad, pero es un ejemplo. Me acordé de ese ejemplo porque usted lo pasó, pero en semestres anteriores. Sí, no lo había sí, visto. y nunca ha cambiado el ejemplo, es el mismo. ¿Ya? Si estaba ahí, la plataforma está. Yo en general no ocupo este ejemplo porque no tiene nada que ver con nuestro caso, porque la escalera, si bien es como un objeto, un producto, y nosotros estamos aplicando un servicio, que a veces, si bien es cierto, se tiene que abordar desde la misma manera, pero nosotros es distinto el ejemplo, porque como yo explico algo que no es tangible, que a veces no es tangible, yo no lo toco, cuesta a veces poder asociar esas cosas, un producto, un lápiz, una hoja, pero cuando es un servicio, no es tangible, tú lo ves después con números, cuando hagas una evaluación de cómo funcionó este servicio. ¿Ya? Y en este caso nosotros todavía ni siquiera sabemos qué tipo de espacio vamos a utilizar. Si va a ser un espacio físico o va a ser un espacio no físico. Porque cuando hablamos de difusión no necesariamente que tiene que haber una sala para difundir algo. Puede ser un sitio web, puede ser incluso puede ser algo tecnológico que me permita poder visibilizar en un tótem. Por ejemplo,
que a ustedes se les ocurra hacer eso en un tótem. Yo presiono, entro con mi contraseña y ese tótem es exclusivo para poder visibilizar proyectos. Entonces yo aprieto un botón, por ejemplo, aparece un despliegue de todos los proyectos que se desarrollan en la sede, y cada vez que yo aprieto, si yo aprieto cualquiera de ellos, me tiene que dar la explicación clara de qué se trata, cómo se funciona, los planos, el prototipo, dónde están ubicados, etcétera. Toda la información. Esa es una solución. Y no necesariamente tuve que crear un taller, un laboratorio, un espacio físico gigante para poder comunicarme esa información que necesito. Recuerden que dice un espacio de difusión donde se visibilicen los proyectos y la tecnología, y yo ahí tengo triada la información, y dice además que sirva como una vitrina. Hay que leer bien el desafío, ¿ya? Para que podamos entenderlo bien, qué es lo que estamos buscando. Esa puede ser una opción. Y es un espacio físico, no, porque es un aparato que yo puedo más encima trasladar, o puedo colocar varios en distintas partes. Pero esa es una idea que algún grupo de algún año, semestre anterior se le ocurrió y lo encontré espectacular. Entonces, una vez que terminan estas dos matrices, que eran las últimas que faltaban, tanto como la ficha antecedente y la matriz de antecedentes, estamos en condiciones de redefinir el desafío. Y la redefinición del desafío es súper importante porque nos permite, como les decía recién, agotar, generar, ¿cierto? A partir de esto, yo voy a enfocarme ahora en esta parte del desafío. No tan amplio como aparece, ¿cierto? Al inicio. Lo achicamos. Entonces, para poder redefinir el desafío, ustedes tienen que cumplir con 6, ¿cómo podríamos decir? No etapas, porque no es una etapa, 6... vamos a ponerle 6 cuadros. Yo les voy a mostrar a lo que me refiero. No sé si me lograrán entender. Ahí. Voy a borrar eso. No hay etapa, pero sí es importante que ustedes identifiquen cada una de ellas para poder luego entregar un texto completo de la redefinición de este desafío. Entonces, lo primero que tiene que tener el desafío es una pregunta positiva. Y la pregunta positiva es siempre cómo podemos hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Porque eso es positivo. Si fuera negativo, ¿cómo podríamos preguntar algo en negativo? Algo en negativo, ¿cómo lo preguntamos? ¿Qué no debería hacerse? Exacto. ¿Qué no debemos hacer? ¿O qué no se permite? Pero en positivo es cómo podríamos o cómo podemos. Así debe partir el desafío. Entonces, para poder redefinir, siempre vamos a partir con el cómo podríamos o cómo podemos. ¿Ya? El propósito. Bueno, el propósito es un verbo que genera una transformación. Entonces, por eso que el desafío inicial dice cómo podemos diseñar e implementar. Ahí está el verbo con el propósito, diseñar e implementar. Nosotros, ¿cómo lo podríamos poner aquí? ¿Cómo podemos crear? ¿Cómo podemos proponer? ¿Cómo podemos implementar? Sí, también me sirve, ¿ya? Entonces yo lleno, ¿cómo podemos? Esta es mi pregunta, en positiva. Propósito, verbo de transformación, ¿ya? ¿Cómo podemos implementar? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vamos a implementar? ¿Ya? Un medio, un espacio, un canal de información, ¿cierto? O un medio de difusión, como ustedes quieran. Pero ¿qué cosa tiene que hacer este medio de difusión? Porque es el tema de interés. ¿Qué tiene que lograr este medio de difusión? Generar Implementando un medio de difusión. ¿Qué cosa? Generar interés en los estudiantes, llegar a más estudiantes. Ya, pero ese es el impacto. Un medio de difusión que haga ¿qué?
Que muestre, no sé, yo estoy inventando, ustedes tienen que hacerlo de acuerdo al desafío. ¿Pueden para las mismas palabras que dice el desafío? Sí, puede ser, pero lo agotamos. Un medio de difusión que muestre ya los distintos proyectos, los distintos ya proyectos tecnológicos estudiantes. Entonces, ¿cómo hilvanamos esta frase? ¿Cómo podemos implementar un medio de difusión que muestre los distintos proyectos tecnológicos A los estudiantes. ya a los estudiantes? El impacto para mejorar, ¿qué dijiste tú? El interés de la participación. Para mejorar la participación, ¿ya? Para mejorar la participación y desarrollar, por ejemplo, para mejorar la participación y desarrollar la participación, y el perfil de egreso, por ejemplo. El territorio en la carrera de logística en INACAP CDR. Entonces, lo acoté a la carrera de logística aquí en Renca, no en todo INACAP, para mejorar la participación y el perfil de egreso de quienes, de los estudiantes, con un medio de difusión que muestre los distintos proyectos. O sea, yo quiero implementar eso. Yo achiqué mi desafío, lo redefiní. ¿A partir de qué cosa? Del desafío inicial, con toda la información que yo he recolectado a partir de los hallazgos y lo que pude recolectar en los antecedentes de aquellos aspectos resueltos que ellos tienen. Esos antecedentes que nosotros logramos establecer. Y usted lo encasilla en este cuadradito y me va a aplicar los 6 apartados que tiene la redefinición del desafío. Esa es la forma, ¿ya? Después, en el informe hay un ítem en donde dice planteamiento de la redefinición del desafío. Entonces usted ya ahí lo escribe con un solo texto, ¿ya? Aquí lo escribes aparte, pero después donde dice planteamiento del desafío, usted lo puede, ¿cierto?, escribir en un solo texto en forma continua, ¿ya? Ahora, ¿podemos agregar más impacto medible y verificable? Sí. No sé, pues para mejorar la participación en un 30%, porque cuando ustedes entrevistaron, de los estudiantes que ustedes entrevistaron, ¿cuántos han participado en un proyecto? ¿Pocos? Hablamos de pocos, de un 100%, un 10%. Sí, De los entrevistados, un 10%, un 5%, ya, un 30%. Y de los entrevistados que ustedes tuvieron, ya. Entonces, si nosotros aumentáramos esa participación en un 50%, pero no enfocado sí a las carreras, como por ejemplo otras actividades que se enfocaban en las actividades que ustedes acá. ya, pero estamos hablando de proyectos tecnológicos en sí. ¿En qué otras actividades tú encontraste? Casi nada. Casi nada. ¿Un 5%? ¿Un 10%? A lo mejor estoy... Un máximo un 10%. Entonces, si yo pudiera mejorar la participación en un 30%, ¿eso impactaría en el perfil de egreso de los estudiantes? Sí. Impactaría mucho más. Más aún, si nosotros dentro del tema de interés, enfoquémonos en la carrera de logística, generar un espacio de difusión tecnológico, ¿ya? Que no es que muestre los distintos proyectos, donde se generen proyectos que potencien las competencias de los ingenieros logísticos. Como por ejemplo, el ejemplo que les di la clase pasada, no sé, a lo
algunos que me preguntaron. Por ejemplo, generar esta, no sé si fue con ustedes, parecía las cámaras de la NASA donde hacen realidad virtual, como que estuvieran en el espacio. ¿Cómo se llaman estos aparatos? ¿Tienen un nombre? ¿Ah? No, no los lentes virtuales. Son cámaras igual como eso son un juego y usted pesca las palancas y empieza a disparar con caudal. Pero estos son de realidad virtual porque existen. Ya, por ejemplo, en minería los compañeros trajeron a estas cámaras y ellos levantaban, hacían retroexcavadoras y hacían todo manejo de las distintas herramientas que podía brindarte esta cámara frente a lo que ellos trabajan en minería. Y sé que para logística también existe, por ejemplo, mover una palanca cuando usted está moviendo los vagones que levantan los palos, ¿cómo se llama? Ya, la grúa horquilla, esa chiquitita, ya. Y usted en un simulador virtual, si no le escuchaba la palabra, no, se me estaba arrancando. Un simulador virtual. Si nosotros pudiéramos establecer un espacio de difusión tecnológico con simuladores virtuales e inteligencia artificial, ¿mejoraría el aprendizaje práctico de los estudiantes de logística? En donde, por ejemplo, un laboratorio como este, donde tuviéramos varios de las distintas cosas que ustedes realizan, ¿mejoraría el impacto práctico? Sí, mejoraría. Entonces, aquí donde nosotros acotamos y lo que queremos. ¿Por qué? Porque después de la solución ya sabemos a dónde vamos a ver la micro, dependiendo de los antecedentes que ustedes encuentran en los hallazgos. Ya podemos tener más claridad de lo que queremos hacer con respecto a una idea de solución. Entonces, por eso es importante acotar acá. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Hasta aquí son todos los instrumentos que usted tenía que realizar. ¿Ya? La próxima semana se entrega el informe y se hace la exposición. Tienen una semana para entregar todos los instrumentos en un informe. El informe debe tener la siguiente estructura. La siguiente estructura viene en esta primera etapa, y no se debe olvidar de que esta es la primera etapa de un informe consolidado de cada una de las unidades que nosotros vamos a ir avanzando. Entonces, en esta primera etapa solo tenemos la unidad número 1. Por lo tanto, en esta etapa de introducción y diagnóstico del proyecto, viene todo lo que acabamos de terminar de revisar, o sea, los 13 instrumentos más la redefinición del desafío. ¿En dónde lo vamos a colocar? Bueno, la primera hoja es la portada con el logo institucional, ¿ya? Donde usted coloca el nombre de cada uno de los integrantes y en otro color el nombre del secretario, ¿ya? El que va a subir el trabajo. El nombre de la asignatura, ¿cierto? Fecha, septiembre de 2025, nombre de la asignatura, nombre del profesor. Luego viene el índice, ¿ya? Ambas hojas no llevan numeración, recuerden. Portada e índice no llevan numeración las hojas. Luego viene la introducción. En la introducción usted debe especificar cuáles son los lineamientos de esta primera etapa, cuál es el objetivo general de esta primera de investigación, porque el objetivo general que usted planteó en alguno de los instrumentos que utilizamos en esta unidad es el mismo objetivo que va a ocupar para toda la asignatura. Así que usted ahí debe plantear cuál es el objetivo general, cuál es la metodología que se utilizó, ¿cierto?, para poder responder cada uno de los instrumentos, ¿ya? ¿Verdad? Y debe además, ¿cierto?, dar los alcances o antecedentes del desafío, que tenemos que contextualizar qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos haciendo. Y además agregar una breve análisis de los hallazgos, o sea, de una conclusión, de la parte de la conclusión final, usted debe agregarla en esa introducción. Por lo tanto, la introducción es lo último que se hace, ¿ya? No lo debe hacer al inicio porque si usted no ha abordado los otros apartados
dentro del informe, difícilmente va a poder hacer la introducción. Pero va de primero. Luego viene el capítulo número 1, que es la etapa de introducción y diagnóstico del proyecto, en donde aquí existen 5 apartados. El primero, en donde usted explica la importancia de estas primeras 2 fases del ciclo de innovación. Recuerden que en algún punto de la primera clase les mencioné de que el ciclo de innovación cumple 5 fases. Y en la unidad 1 abordamos 2, que es la fase de introducción y la fase de detección de oportunidades o de las necesidades, ¿ya? De diagnóstico y de detección de oportunidades. Entonces tenemos que explicar por qué es importante. Y aquí no necesariamente usted tenga que escribir un texto súper largo, no, esto todo es elaboración propia, es lo que ustedes perciben. ¿Por qué es importante hacer un levantamiento de necesidades o por qué es importante generar un diagnóstico de investigación? ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que responder. Y ustedes ya están en condiciones, en esta etapa de su carrera, de poder responder eso como en forma personal. ¿Ya? No es necesario que tengan que ir a un libro a buscar información con respecto a esto. No es necesario. ¿Ya? 2.2, planteamiento del desafío. ¿Qué desafío tengo que colocar ahí? El desafío original. Usted lo copia y lo pega. Copia y pega la pregunta, no todo el contexto del desafío. El cómo podemos diseñar e implementar un espacio de difusión que visibilice, exprese. Usted lo copia y lo pega y después lo analiza. Y cuando hablamos del análisis del desafío, usted tiene que leer la contextualización, lo que aparece, ¿cierto? Identificando cuáles son las problemáticas que hay con respecto al desafío. Entonces usted tiene que analizarlo. Ah, bueno, en esta parte, en esta problemática podemos, ¿cierto?, detectar que en INACAP no cuenta con un espacio visible donde se pueda mostrar los distintos. Ese es un análisis, porque lo que ustedes están haciendo, ¿cierto?, es, primero que nada, leer el contexto, leer la problemática, después analizarlo de acuerdo a lo que ustedes ya encontraron de información. Por eso es importante esa parte. Porque ustedes, ¿qué encontraron? Que los chicos, los medios, los canales de difusión son deficientes, ¿ya? O no hay motivación para poder realizar, etc. Como decía un estudiante, es por los dos lados, profe. Por un lado hay poco interés y por otro lado a veces los medios son poco accesibles o poco amigables. Más que accesibles, poco amigables. Entonces como que te aburre, como que te galea, ¿ya? Luego viene la descripción del proceso de elaboración de cuestionarios a realizar, ¿ya? Aquí es importante que usted, con sus propias palabras también, pueda entregar el cómo desarrollaron los instrumentos. Ah, los desarrollamos con la colaboración de cada uno de los integrantes de equipo. No se olvide que tiene que ir en tercera persona. Bueno, la elaboración de los instrumentos se desarrolló con la colaboración de cada integrante del equipo. Además, se hizo un levantamiento de necesidades y para ello se utilizaron instrumentos adecuados que me permitieron realizar entrevistas a los distintos usuarios potenciales y a los expertos en el tema. Listo, ahí está la descripción. No necesitan nada más. Y luego se hace, ¿cierto?, un análisis de los enlaces. Punto. Esa es la descripción de los instrumentos. Por eso dice descripción del proceso de elaboración. ¿Cómo lo hice? Pero breve. Y no tiene que explicármelo uno por uno. Es en general. Porque todos fueron hechos, supuestamente, con la colaboración de todos los integrantes. Se supone. ¿Ya? Se supone que en cada equipo todos colaboran para hacer los instrumentos. ¿O no? O se distribuyen las tareas, perfecto. Pero todos colaboran. De una u otra manera, ya, tú así tú colaboras con tú colaboras con este. Pero ¿qué están haciendo? Todos están colaborando en la elaboración. Se supone. Se supone, ¿cierto? Porque también tiene que ser capaz de decirme, no, profe, lo hice yo solo. Yo ayer tuve un chico de primer semestre, de cuarto semestre, que me dijo, no, profe, el trabajo lo hice solo, mis compañeras no apoyaron. Listo, tiene que también ser capaz de hacer eso. No tiene que estar siempre guardándole las espaldas a sus compañeros. Recuerden que ustedes están a punto de salir y usted no va a estar trabajando con su compañero y recibiendo el mismo sueldo que él si él no hace nada. Piénselo así.
¿Le gustaría que a usted le pagaran lo mismo que a sus compañeros y él no hace nada? ¡Qué injusto! Uno reclama la pega o se muerde la lengua para no ir a pelear. Aquí, acá tenemos profes que ganan el doble de otros y hacemos la misma pega, incluso la hacemos mejor. ¡Tachán! ¿Sí? Y solo porque en el primer semestre, cuando hay muchos cursos, muchos estudiantes nuevos que necesitan profesores, entonces en el ungimiento, necesitamos un profe, hay que contratar. Y por un semestre hay profes nuevos que ganan mucho más que los que estamos aquí por años. ¿Ven? Y eso no es justo. Y lo hemos reclamado, yo no me toca ya. Pero bueno, en fin. A eso me refiero. Que no tienen por qué andar acarreando mochilas, ¿ya? Aquí tienen que ser súper transparentes y los compañeros tienen que ser súper consecuentes también, poniéndose la mano bien en el corazón y analizando cómo es el aporte de cada uno, ¿ya? Luego, en el 2.4, usted debe presentar los instrumentos. ¿Cuántos instrumentos son? 14. ¿Ya? Entonces dice, presentación, concepto y breve descripción de cada instrumento. Entonces usted coloca el nombre del instrumento, ¿cierto? Por ejemplo, el 1111, pregunta exploratoria, y coloca la breve descripción del instrumento. Este instrumento nos sirve para, y se hizo tanto. Listo, ahí lo describe. Y luego pega la imagen de ese instrumento, ¿ya? Y así lo hace por cada uno de los instrumentos. Ahora, en el instrumento pauta de entrevista a usuario, usted debe colocar las 20 pautas. ¿Porque a cuánto entrevistó? A 20. Así que debe colocar las 20 pautas de entrevista. ¿En el 2.4, profe? ¿Ah? ¿2.4? ¿En ese punto? Sí, en este. ¿Ahí donde van los instrumentos? Aquí van los instrumentos. Ya. Entonces ahí usted tiene que colocar, ¿cierto? Las 20 pautas de entrevista a usuario, porque usted entrevistó a 20. Por lo tanto, cada pauta tiene que ir con el nombre, ¿cierto?, del entrevistado, no necesariamente el nombre completo, porque de repente hay algunos que no quieren dar su nombre completo, dan solo el nombre de pila, y tampoco quieren dar la edad, y tampoco quieren, oye, a veces se ponen súper chiquillosos los estudiantes, no sé por qué. O sea, a todos les toca hacer la misma asignatura, así que todos van a estar en algún momento en el mismo pie de ustedes. De hecho, yo el otro día tuve que echar una sala, porque los compañeros de minería del curso que usted fue, Joana, tenían el problema que no querían que ellos lo agotaran a minería. Y sus compañeros, no tengo tiempo. Me fui a chantar una sala de minería y le dije al profesor, necesito que me ayudes. Dijo, sí, dime, Roxana, necesito que tus alumnos me respondan a mi estudiante una entrevista. En serio, sí, no hay problema. Listo, chiquillos, después que terminen la prueba, me le contestan a los estudiantes. Estuvieron ahí todo en el pasillo y le contestaron todas las entrevistas. Yo hice el Es ejercicio. la única, ¿por qué? Porque se ponen quisquillosos. El nuevo desafío, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los alcances que usted consideró? Luego viene el capítulo 2, donde son las conclusiones, y el capítulo 3, la bibliografía. Esta es la estructura del informe, no hay otra. Si usted, porque a veces me pasa que solo me suben los instrumentos, nada de esto lo incluye. No está cumpliendo con lo requerido, ¿ya? Esta es la forma de entregar un informe y de hecho los apartados que se piden, todo es análisis en base al trabajo que ustedes elaboraron. No es nada que usted tenga que investigar y que tenga que, no sé, buscar una fuente bibliográfica, todo es elaboración propia. Entonces la bibliografía casi no. Claro, no, o sea, puede agregar a lo mejor el Tolkien, porque algo de ahí sacamos. Pero ¿qué otra bibliografía? A lo mejor cuando hacen los antecedentes, ahí sí hay que colocar la fuente, pero casi bibliografía no hay, porque todo es elaboración propia. El formato del trabajo entonces debe contemplar la introducción, desarrollo y conclusiones,
La letra es Arial tamaño 12, interlineado 1.15 con margen justificado. Luego deben recordar de que es un trabajo de elaboración personal, utilizando sus propias palabras. Ojo, cuando yo digo utilizando propias palabras, hay algunos que me van a decir, no algunos. Hay algunos casos que usan ChatGPT, lo pueden hacer, no tengo problemas. Pero ¿en qué caso? En que a lo mejor la redacción que usted está planteando no está quedando bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pesco lo que escribí y le digo al ChatGPT, embellécemelo y redáctamelo coherentemente para su entendimiento. Punto. Lo coloca y el ChatGPT le va a escribir el mismo, usando las mismas palabras de usted, pero más bonito. Entonces ahí usted lo copia y lo pega. Ojo, lo copia y lo pega bien, porque si usted lo copia y lo pega y me aparece que usted no le borró la sombra del ChatGPT, se nota el tiro, pues chicos, sea más pillo. Porque cuando usted copia y pega directo del ChatGPT, aparece una sombra. Aparece una sombra, las letras aparecen sombreadas. Hágalo bien. ¿Ya? Copie, no como el texto original, sino como el texto de destino, no como el original de ChatGPT. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos son los instrumentos que se van a evaluar en esta unidad? 14 instrumentos. Ahí están todos ordenados uno por uno. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo tiene? Una semana. Entonces, aquí donde dice debe presentar cada secretario, eso no va porque la primera clase quedamos de acuerdo que presentan todos. Yo lo pregunté en la primera clase y quedamos de acuerdo en eso. Por lo tanto, se tienen que distribuir los distintos instrumentos para que en la clase, ¿cierto?, de la exposición de la próxima semana puedan describir el cómo se utiliza, para qué me sirve este instrumento. No necesito que me lea lo que dice el instrumento y tampoco me va a poner en blanco el instrumento, me lo pone como usted lo hizo, ¿ya? Usted copia y pega la imagen, pum, la pega y la describe en qué sentido, no es lo que dice adentro, sino que para qué sirve ese instrumento, el cómo se utiliza. Entonces, la PPT, ¿cuántas hojas debe tener o cuántas plantillas debe tener? Oiga, debe tener, son 14 instrumentos, más la portada, más la introducción, más la conclusión, 17 plantillas. Porque usted tiene que hacer una breve introducción, tiene que después presentar cada plantilla y luego cada uno de los integrantes debe entregar sus conclusiones finales de la elaboración de esta unidad. Pero la plantilla de la todos los instrumentos van. Ojo, pero no me va a poner las 20 pautas de entrevista, solo una. Es solo para que me explique cómo hicieron esa pauta. No que me diga, no, fuimos a entrevistar a Juanito Pérez y este Juanito Pérez me contestó esto. Después fuimos a entrevistar. No, eso es como la hicieron. En el informe va todo, pero en la presentación va solo una muestra de cada uno de los instrumentos. Por eso se habla de que usted debe tener una lámina por cada instrumento o una plantilla por cada instrumento, donde usted indica en una glosa cómo se realizó el instrumento o explicación del llenado del instrumento. Algo cortito, por eso que se demora en no más de 10 minutos. ¿Ya? Es corto, no empieza a leerme y no venga con que, que no me acuerdo, y viene con un papel o viene con el teléfono. No, chao, no estamos en esa ahora. ¿Ya? Usted tiene que prepararse. Además, ni siquiera tiene que prepararse, porque se supone que usted elaboró los instrumentos, entonces tiene súper claro cómo se hicieron. No tiene que estarse preparando para decir, no, ¿cómo se hacía esto? Más aún, si se dividen, aquí te toca esto, aquí te toca. Bueno, él se va a enfocar en eso, ¿cierto? Ahora, si el compañero no viene a clases ese día, el compañero sería súper mala leche de que no le avisa al grupo.
porque sus compañeros van a contar con esa parte, esa presencialidad del compañero, su compañero que se enfermó, que tuvo un inconveniente. Lo primero que tiene que hacer es comunicarse con sus compañeros de equipo para que sus compañeros de equipo se redistribuyan todas las plantillas. Y ese compañero que no vino va a tener que justificar en el sistema, y una vez que le salga aprobada la solicitud de justificación en el sistema, se pondrá de acuerdo conmigo en dónde me va a tener que presentar solo todo la PPT. ¿Por qué? Porque me tiene que presentar todo y sus conclusiones finales de la unidad. Así que mejor no falte. ¿Ya? ¿Queda claro todas las conclusiones? Ya, ¿por qué ahora se hace así? Porque el estudiante que es mochila generalmente no aparece el día de la presentación, porque como a él no le toca presentar, seguramente antes siempre presentaba solo uno. Entonces como no le tocaba presentar, no venía. Total, en el informe ya estaba su nombre. Entonces por eso que ahora cambió la modalidad. Ahora todos presentan y todos entregan conclusiones finales de la elaboración de esta unidad. Claramente a ustedes les quedó súper claro. Transmítanle a los compañeros que faltaron de su equipo. ¿Ya? Si faltó algún compañero de su equipo, déjenle las cosas clarísimas, ¿cierto? Porque de esa forma vamos a andar bien. Pero si eso le pasó a mi alumno ayer, sus compañeros no llegaron, más encima me dijo que había hecho trabajo solo, así que presentó solo, y presentó todo solo. Pero como lo había hecho él, no tuvo reparo, porque sabía todo cómo tenía que hacerlo. Así que, no hay que hacer. Por eso es importante que le avisen a sus compañeros si usted va a tener un inconveniente, ¿cierto? Ahí el Eduardo con la NAE, se llama usted, ¿cierto? Va a estar complicado, porque si falta uno va a tener que presentar el otro todo. ¿Ya? Así que la idea es que no falten, ¿ya? Y de esa manera puedan cumplir. ¿Listo? Usted no me suba el trabajo, ¿ya? El trabajo va a tener plazo para subirse hasta las 10 de la mañana del día miércoles 17, ¿ya? Cosa que cuando usted presente, yo vaya revisando rápidamente, porque usted rápido va a ir mostrándome los instrumentos, pero yo también soy tan rápida mañana, porque las capto al tiro, ahí hay error, yo voy a anotarlo. Entonces cuando termina su presentación, yo le digo, muéstrame el instrumento tanto, ahí hay un error, corrija. Cosa que usted tenga tiempo de corregir los instrumentos, no se haya equivocado, y lo arregle durante la noche y tenga plazo hasta las 10 de la mañana para subir el trabajo. Entonces no me lo suban antes, ¿ya? Esperen primero la exposición y después me suben el informe y la PPT, las dos cosas. Porque ¿con qué fecha dijo, profe? Archivos. ¿Con qué fecha? 17 de septiembre hasta las 10 de la mañana. La prueba es el 16, el próximo martes. Sí, y usted va a presentar el 16 y hasta el 17 de la mañana tiene para subir el trabajo. Ustedes son vespertinos, si yo les digo hasta las 23:59, el plazo que tiene es muy cortito. A los del diurno los dejo para que lo suban en la noche, pero a ustedes lo suban en la mañana. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Queda todo claro? Yo puedo armar ese informe. Ya, ¿quedó claro? Pero si más que nada es solamente explicar. Sí, por eso, armarlo. Y a juntar parte de Todas las plantillas. Sí, sí, es una pequeña glosa de cómo realizó el instrumento y cómo es llenado, para qué sirve este instrumento. Eso lo tiene que tener claro, para qué sirve, qué es lo que hago, qué me ayuda este instrumento. Ya, Isidora ¿Cómo Araya, bajamos con lo que falta? Gabriel Arias, ¿Solo? Denis Arteaga, Mándame el Catherine video. Campos,
para porque la última me faltó. Carolina que me volaba, pero Cifuentes. ya tengo la idea de todo. Yanara